salvación a disposición de toda la raza humana. Este mensaje, hermano, es muy hermoso, muy lindo, porque también hoy alabamos al Señor diciendo, si no fuera por tu gracia, ¿qué sería de cada uno de nosotros? Solo por la gracia y la misericordia de Dios, hermano, nosotros somos salvos. No es porque somos buenos, hermano, nadie aquí es bueno. Amén. Amén. Romanos 5:13 al 15. Cuando lo tiene, hermanos, nos ponemos sobre nuestros pies, lo leemos y le pedimos al Dios Padre que nos ayuda a entender su santa palabra. Amén. Amén. Y lo vamos a leer todos juntos, mis amados hermanos, bajo la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron, a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura de que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más por los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Oremos. Padre, ayúdanos, oh Dios, a abrir nuestra mente y nuestro corazón, de que podemos escudriñar lo que está tan oculto en cada palabra que acabamos de ver, Señor, que acabamos de leer, que tu siervo, el apóstol Pablo, nos dejó inscrito, Señor, en esta carta a los romanos, de que antes que la ley fuese dado por usted a Moisés, el pecado ya está en el mundo, porque el pecado entró desde Adán, Señor, y hasta hoy, por todas las generaciones pasadas y venideras, el pecado siempre es pecado, Señor. Pero tu gracia abunda más, Señor, porque nadie puede aplacar la gracia suya. Si no, Señor, usted aplaca el pecado, paga el pecado por esa gracia maravillosa que es en Cristo Jesús. Gracias porque usted vive en nuestro corazón. Gracias porque por usted, Señor, tenemos vida eterna. Gracias porque por usted podemos, Señor, soportar todo tipo de pecado, Señor, y todo tipo de tentación aquí en esta tierra. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Mis amados hermanos, el título de nuestro mensaje es la salvación a disposición de toda la raza humana. El Señor vino a darnos la salvación. El Señor vino a salvar lo que se había perdido. El Señor es, hermano, lo que a Él, solamente en Él hay vida eterna. Pero aquí el apóstol Pablo, como diciéndonos, porque muchos, y hoy en día, muchos piensan de que porque por la ley es que allí donde se reveló el pecado. No, hermano, Adán, después de Adán vinieron todos los patriarcas, ya había pecado, porque el pecado entró desde el huerto del Edén, y cuando fue expulsado a la pareja, que lo vimos la semana pasada, entró el pecado en el mundo. Y después, cuando la ley fue dada a Moisés, ya había un pueblo. Por eso el apóstol Pablo empieza de que la ley, ya estaba el pecado antes que la ley diera por Dios. Amén. Porque el pecado entró en el mundo por la transgresión de uno. Vamos a ver, a enfocar un poco qué significa esa palabra transgresión más adelante. Pero llegó lo más apreciado para usted y para mí, la gracia que es por medio de Jesucristo. Pablo lo hace cuando hace la analogía sobre la persona de Adán y la persona de Jesús. Siempre
hay un pasaje donde dice que el primer Adán fracasó, pero llegó el segundo Adán, que es Cristo Jesús, Dios encarnado, no fracasó, vino a aplacar la ira de Dios, o vino a obedecer, y es la única obediencia, el único sacrificio que Dios lo recibió, pero es a través de su Hijo. Amén. Los hombres no fueron pecadores por desobedecer la ley mosaica. Como le digo, hermano, muchos hoy en día predican de que no hay un pecado original, sino el pecado se empiece a tener al ser humano cuando empieza a desobedecer. Pero la Biblia, lo vimos la semana pasada, de que desde la matriz fuimos desviados. Entonces, ese argumento que usted puede escuchar, que un predicador puede decir de que un niño no tiene pecado, esa es una mentira total de Satanás. Amén. Eso no es lo que Dios ha dicho, hermano. No, nosotros antes de que naciera ya éramos mentirosos. Lo vimos la semana pasada. Entonces no es por desobedecer la ley, es porque ahora vuelvo yo pecador. No, hermano, cuando yo desobedezco la ley es porque hay un pecado en mí por desobedecer la ley. Amén. Cuando yo desobedezco la ley de tránsito es por el pecado que hay en mí de desobedecerlo. No se vuelve acto el pecado cuando desobedezco. No es que yo ya soy pecador, por eso me llevo al acto. Amén. Sino que por la desobediencia de Adán el pecado fue universal. Amén. No es porque no es la desobediencia, porque Dios le dejó un mandato, que lo vimos también la semana pasada, que dejó un mandato de que el día que de este árbol comerás, vas a dar a entender, a saber el bien y el mal. Y después, al saber eso, morirás. Así lo dijo el Señor, el mandato. Pero él desobedeció. Pero pastor, no fue Adán, fue Eva. Pero pastor, no fue Eva, fue la serpiente. No, hermano, es que es una cadena. Pero ¿a quién le dio Dios el mandato? Es a Adán. Amén. Dios no le dio a la mujer. Dios no le dio el mandato a la mujer, Dios le dio a Adán. Por eso, si usted registra la palabra de Dios, siempre el culpable es Adán. ¿Amén? Nosotros los hombres queremos zafarnos. Adán se quiso como excusarse. A uno le echó la culpa, a la mujer no le echó la culpa a Dios. Es por la mujer que me diste. ¿Ve? No quiso ser responsable de su desobediencia. Entonces por eso entró el pecado y la consecuencia del pecado ya hemos visto que es muerte. Y la semana pasada les hablé de 3 muertes: muerte física, muerte espiritual y muerte eterna. Esas 3 muertes entró en el mundo por causa de la desobediencia. Y cuando nosotros, hermano, nos predican, o cuando nosotros vemos la salvación en Cristo Jesús, cuando nosotros rechazamos esa salvación, somos desobedientes como Adán fue desobediente. Amén. Porque nos da la cura el Señor, nos da la medicina al pecado, pero nosotros rechazamos esa medicina que es Cristo Jesús, entonces somos desobedientes. La muerte no llega por transgresión de la ley, sino que por la muerte llega al mundo por la transgresión de Adán, por el mandamiento de Dios que acaba yo de decir. Dios le dejó un mandamiento, por desobedecerlo entró el pecado y la muerte al mundo. Entonces, ya el pasaje que vimos desde el capítulo, el verso 13, cuando dice que el pecado ya está antes que la ley fue dada. Entonces, cuando usted escucha, prédica, enseñanza de que usted cuando desobedece, usted peca. Pero mientras que usted no desobedece, usted no peca. No, nosotros, hermano, por naturaleza somos pecadores. No es por el acto que hacemos. Porque hay pecado que nosotros hacemos nada más de pensarlo. Amén. No se hicimos el acto, pero nada más de pensar. Por eso el Señor Jesús, cuando le preguntaron acerca de lo que es el divorcio, y ya él lo llevó la mente y el corazón de sus discípulos, pero de la gente que estaba a su alrededor, de que con quien nada más pensaste y adulteraste. ¿Ve? Por eso que hay pecado que no es el acto, no es de lo que mi pensar.
de lo que desea mi corazón. Si mi corazón está tan enfocado en el materialismo, eso es lo que me está llevando a alejarme de Dios. Entonces, no estoy poniendo a ofender ni a la persona que está a mi alrededor, pero al Dios sí estoy ofendiendo por dónde está mi corazón. Por eso el Señor dice que donde está tu corazón, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Si mi tesoro es lo material, ahí está mi corazón. Pero si mi tesoro es allá arriba, mi enfoque está allá arriba. Amén. Entonces, por eso, mis amados hermanos, el apóstol Pablo, mostrando como la vida que se convirtió en algo posible para todos los hombres por el sacrificio expiatorio de Jesús. El mensaje está tan centrado en el verso 15, hermano. Pero ya aclarando de que la ley llegó porque ya el pecado ya está tan grande. Ya la multitud se crecieron, pero ya el pecado ya venía en sí. Pero el apóstol Pablo nos vino a mostrar cómo la vida que estaba tan perdido ahora tiene una solución por el sacrificio expiatorio de Jesús. Y la palabra de Dios nos dice, Pablo repite a los Corintios en Corintios 15, 21, dice, porque por cuando la muerte entró, ¿cómo entró la muerte? Por un hombre. Ahora dice él, también por un hombre la resurrección de los muertos. Pero pastor, ¿a poco uno que no tiene a Cristo es muerto? Sí, hermano, está muerto. ¿Se acuerda de las 3 muertes que entró en el mundo por causa del pecado? La muerte que está, cuando una persona está sin Cristo, está muerto porque está separado de Dios. Amén. El pecado nos separa de Dios. Y cuando nos separa de Dios, no hay una comunicación, no hay una comunión con Dios. No es que Dios no nos quiere. Nosotros somos el pecado nos da la espalda a Dios. Amén. Dios nunca puede darnos la espalda. Nosotros, por nuestro pecado, le damos la espalda a Dios. Él siempre nos espera con los brazos abiertos. Él es un pastor amoroso. Por eso cuando nosotros nos volteamos, porque es una luz inmensa y nos hace enseñar nuestro pecado y nosotros no queremos, hermano, por naturaleza, usted y yo no queremos ver nuestro pecado. Amén. Ahora les explico por qué les estoy diciendo que nosotros no queremos ver nuestro pecado. Es muy simple, hermano. De verdad es muy simple. ¿Es tan fácil que alguien nos corrija? No, hermano. Esta es mi vida y hago con mi vida lo que yo quiero. Aunque usted mismo, yo sé que es bien lo que me están diciendo, pero esa es mi conclusión. Esta es mi definición, esta es mi vida. ¿Ve? Entonces, cuando nosotros queremos voltear a Dios, rápidamente nos enseña el pecado. No, esto mejor me volteo porque yo no quiero ver mi pecado. Pero cuando nosotros nos venimos a Dios y por esa luz tan maravillosa nos hace ver nuestro pecado y nos constriñe el Espíritu Santo, entonces confesamos, Señor, sí, usted me enseñó mi pecado y esto yo quiero confesar. Y al confesar, Señor, yo te pido que tú me perdones. Y cuando tú me perdones, pero necesita que tú me ayudes para no caer de nuevamente en mi mismo pecado. ¿Sabe qué? Hicimos 3 cosas. Reconocer mi pecado. Amén. Y pedir perdón por mi pecado y pedir ayuda a aquel que sí me puede ayudar de no volver a hacer mi pecado. ¿Sabe? Uno de los problemas de nosotros los cristianos, entre comillas, pedimos perdón a Dios. Aún confesamos nuestro pecado a Dios. Amén. El grave problema es que nosotros no le pedimos ayuda a Dios. Y hermano, por naturaleza nos vamos a regresar a practicar el pecado que confesamos. Amén. Es por eso que nosotros, Dios nunca dice que nosotros perdonamos pecado, porque de nada sirve de que usted me confiese su pecado y yo le digo que haga estas cosas para que usted es perdonado. Pero hermano, ¿de qué sirvió? Porque yo no perdono pecado y usted no puede hacer lo que yo le digo, pero como no soy Dios, yo no le puedo ayudar. Entonces vuelve a hacer su mismo pecado. En cambio, cuando nosotros le pedimos ayuda a Dios, esa es. Entonces nos resucita.
nos da vida. Por eso aquí Pablo dice también por un hombre la resurrección. Nosotros, hermanos, vamos a tener la resurrección en el día futuro, pero usted ya es vivo, entonces ya usted siente el pesor de su pecado. Amén. El hombre que no ha recibido a Cristo, entonces no siente su pesor. Hermano, el pecado nos hace un callo en nosotros mismos. ¿Qué es lo que hace? Ya no sentimos el pecado, ya no sentimos cuando desobedecemos, pero cuando nosotros venimos a Cristo, ya sentimos vida, entonces ya sentimos el dolor de nuestro pecado, y el Santo Espíritu de Dios actúa para que yo confieso, para que yo voy a mi Dios de decir: Señor, en esto pequé, porque siento el dolor de mi pecado. El mundo no siente el dolor de su pecado, porque está muerto. Amén. Y el verso 22 dice: porque así como en Adán todos, ¿qué pasó? Murieron. Así también, ¿en quién, hermano? Todos, también es todos, hermano. ¿Serán qué? Tiene una vida, siente el dolor, siente el pecado, siente cuando rechaza a su hermano, siente tal vez por el enojo, por la ira, lo puede decir hasta de qué morir. Pero ¿sabe qué? Porque está vivo, porque tiene al Señor, reconoce, no es de un hijo de Dios, que tal vez no le pronuncié hasta qué morir esta persona, pero con mi pensamiento y dentro de mi corazón pensé y analicé: Señor, perdóname, porque esta persona ni escuchó lo que yo pensé, hasta si es posible de agarrarlo del cuello y quitarlo de aquí. Pero el Señor, la persona no escuchó. Usted sabe a quién pecaste. Usted, su relación con Dios, sí, ahora sí me entiende, hermano. Su relación con Dios se está volviendo, alejándose, pero cuando el Espíritu, porque usted está vivo, siente ese dolor. ¿Cómo es posible que deseo tanta maldad a la imagen? Porque Dios dice que todos, pecador y salvo, nos ha hecho Dios como a imagen de Dios. Amén. Entonces, ¿cómo es posible que yo estoy maldiciendo la imagen del Dios vivo? Entonces es lo que me hace. ¿Por qué? Porque en Cristo ya soy vivificado, ya tengo vida. Por eso Jesús vino a dar vida y vida en abundancia. Amén. Es decir, si como el pecado es singular del hombre, Adán, bajo el pecado de toda la humanidad, también el sacrificio singular del hombre, Jesucristo, puso la salvación a disposición de toda la raza humana. Ahí donde vino el título de nuestro mensaje, que Jesús vino a dar a disposición la salvación a toda la raza humana. Es singular, hermano. Singular entró el pecado y singular pagó Jesucristo por nuestro pecado, por la expiación y el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. Por eso el verso 15 dice: por el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel murieron los muchos, abundaron mucho más por los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Si usted ha dado cuenta, al principio Pablo habla de un don, al final habla de un don. Ir a la cruz, el acto supremo de obediencia de Jesús a su Padre, y por lo tanto fue totalmente aceptable para el Padre. Amén. El único sacrificio que Dios lo aceptó para que usted y yo seamos salvos es el sacrificio de Jesús. Amén. Todos los sacrificios que Dios lo dejó a los israelitas, que cada año hacen sacrificio por el pecado, eso, hermano, nada más lo aplaca. Pero el único sacrificio que borra el pecado de nosotros en nuestro corazón es el sacrificio de expiación y una obediencia suprema. Amén. La palabra suprema es lo más alto que hay. Si usted da cuenta, en las naciones siempre hay la suprema de justicia. Siempre dice: ya cuando pase la suprema es porque ya se hizo.
porque es el último, el top. Y el top de obediencia que Jesús es el único que Dios aceptó. ¿Cómo fue ese sacrificio supremo? Muriendo en la cruz. Amén. Es el único, hermano. Usted y yo podemos morirnos quemados. Podemos decir, no, voy a dar mi vida para mi salvación. De nada te sirve. Amén. Amén. Sí, Amén. sí. Amén. Yo puedo decir, voy a predicar todos los días para obtener mi salvación. De nada me sirve. Amén. Yo puedo decir, voy a ser misionero, me voy hasta los lugares, hasta los rincones más peligrosos. Si me matan ahí para obtener mi salvación, eso no me salva nada. Amén. Porque no es por el sacrificio mío. El único sacrificio que salva al ser humano es el sacrificio supremo de Jesús que aceptó el Padre. Haber ido a la cruz también se constituyó en él el acto supremo de ¿qué, hermano? De gracia divina. Esa gracia, por eso el Pablo dice el don de gracia. Es un don de Dios, que hay gracia, que por esa gracia inmerecida, ese regalo que usted y yo no merecemos, ese regalo de salvación que Jesús ofreció, cuando Él mismo dice, el Evangelio, el reino de Dios ya está aquí. Arrepiéntanse y creen en el Evangelio. Esa es, hermano, esa es la gracia. Dios no pide es creer, pero no nada más de creer, hermano, sino aceptar ese sacrificio, reconocer que yo no puedo hacer nada por mí mismo, reconocer que al caminar en este mundo necesito a diario del Señor. Yo no puedo caminar solo, necesito al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo todos los días, hermano. Un creyente necesita eso todos los días. Pero si tú dices cree, los demonios también creen, pero no se sujetan. No quieren caminar con Dios porque no se sujetan. A cambio, uno que cree de verdad, cree en ese supremo de gracia divina que es Cristo Jesús. Señor, yo quiero que usted camine conmigo porque yo quiero que vives dentro de mi corazón. Señor, cuando sale mi carne, ayúdame para que yo puedo someterlo bajo su voluntad. Su don de gracia ofrece a la humanidad pecadora, hermano. Ese don está tan a la vista de la humanidad, porque toda la humanidad conoce una Biblia. ¿Y nosotros dónde fuimos a conocer la gracia de Dios? A través de la palabra de Dios. Cuando nosotros leemos, cuando nosotros estudiamos, cuando nosotros vemos que solo por Jesucristo, a través de la palabra que nos dejó. Por eso el don de gracia ofrecido a la humanidad pecadora. Pecador, ven a Cristo Jesús. La palabra transgresión es traducido que se llama en el griego paraplón, que tiene el significado básico de desviarse de un sendero o apartarse de la norma. Por eso Pablo usa esta palabra, porque Dios le dio un mandato, le dio un orden a que todo puede comer Adán. Amén. Uno no. ¿Qué hizo él? Se desvió del mandato. Se apartó de las normas. Cuando nosotros nos dice en la palabra de Dios, esto es pecado, cuando nosotros por naturaleza, no, para mí no es pecado. Es para usted. Yo puedo, hermano, de verdad, yo puedo sacar otras cosas, decir, hermano, para mí eso no es pecado. Pero ese es el problema, como estoy diciendo, es que para Dios sí lo es. Amén. Amén. Para Dios sí lo es, pero para mí puedo yo clasificarlo. Por extensión transmite la idea también de la palabra transgresión de ir donde no se debe de ir. Es otra definición de la palabra transgresión. O por ende se traduce algunas veces traspasar, infringir
y quebrantar. Hermano, cuando nosotros hacemos transgresiones es que desviarnos del camino que es Cristo, romper las normas de la ley del Señor, irse a otro donde no debemos de irse. ¿Sabe usted? Cuando pasa algo en el camino siempre pone un cinto amarillo, ¿verdad? ¿Eso qué quiere decir? No traspasar. Sí. Pero como nosotros, así está la línea de Dios, y como nosotros nos valga la vida y nos pasamos esa línea amarilla, ¿qué sucede? La ley humana pues vas bien enchachada aquí a la espalda porque traspasaste en algo que no debes. Y con el Señor así hacemos. Infringir. Diario, hermano, diario quebrantamos la ley de Dios. Amén. Pastor, entonces, ¿cómo soy salvo? De a diario quebranto la ley de Dios. Por eso, hermano, les estaba explicando que necesitamos decir a Dios: Señor, necesito tu ayuda. Amén. Para no quebrantar, necesito tu ayuda. No puedo, Señor. Esto trabajo el imperio de la muerte al mundo. Este es el trabajo del imperio al mundo: separar, fingir, quebrantar, desviarnos de las normas. Este es el trabajo del imperio. Ese es el trabajo que entró cuando Adán desobedeció. Nadie quiere sujetarse a Dios, de las normas de Dios. Cuando usted habla de Dios, usted es legalista. Cuando usted habla de la Biblia, cuando usted dice esto sí, esto no, no, es que usted no sabe nada, usted es anticuado. Esas son las palabras que escuchamos hoy en día. Usted es religioso, el pastor te lavó el cerebro, por eso se reúnen como locos. Yo no entiendo, ¿no será que no hay nada que hacer? Ustedes ese tiempo se reúnen y después te dicen, ustedes se reúnen, se aman y después a la espalda se empiezan a criticar. ¿Para qué? Todo eso, hermano, nos hace quebrantar, y es el trabajo del imperio de la muerte al mundo. ¿Por qué dice la gente todo eso? Porque está muerto en sus delitos y pecados. Al cambio nosotros sí a veces criticamos, hermano. Pero si vive Cristo en nosotros, le pedimos: Señor, perdóname porque yo critiqué a mi hermano. Y ayúdame a convencerme a ir con mi hermano. Perdóname, hermano, perdóname, hermana, yo le critiqué sin que usted sabe. Pero yo le critiqué. ¿Sabe quién lo hizo? Es Dios, porque me está limpiando un corazón de crítica. Yo le juzgué. Ve, hermano, eso es lo que hace Dios en nosotros. Debido a que todos los hombres, sin excepción, llevan en sí mismo la naturaleza y la marca del pecado, todos ellos sin excepción se encuentran bajo la sentencia de muerte. Así de simple, hermano. Debido a que todo por naturaleza llevamos en sí, hermano, el pecado, estamos totalmente sentenciados a muerte. Pero al comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, Adán se apartó del estándar de Dios y entró en un campo restringido por prohibición divina. Si entró en algo donde no puede hacer algo, hay una restricción. Adán no puede entrar al cielo. Hay una restricción por causa de comer el fruto. Por causa de la desobediencia ya no hubo comunicación, ya no hubo comunión con Dios. La Biblia acá dice que Adán caminaba con Dios, ya no caminaba con Dios, porque hay una separación. El pecado así hace con nosotros, hermano, cuando nosotros caminamos con Dios, pero cuando hay un pecado no confesado y no hay arrepentimiento, sentimos ese temor nada más al pronunciar la palabra Dios. Me pasé ahí, hermano. Me acuerdo de mis primeros 5 años en el Evangelio. Me alejé. Cuando veo un hermano y me preguntaban cómo está mi pastor, pues cómo voy a saber si yo no asistía a la iglesia. Y como mi pastor es bien conocido, entonces, ay, hermano José, ¿cómo está el pastor Cantú y todo eso?
Pero digo, bien, hermano, ay, hermano, es que ya tengo prisa y que Dios me lo bendiga. Ve, hermano, huye yo a la persona, pero sin saber lo que yo soy el que estoy mal. En vez de reconocer, hermano, fíjese que yo ya no estoy yendo a la iglesia, necesito que usted me ayude, necesito oración o necesito algo. No, en vez de aceptar lo que yo soy, no le digo que sí está bien el pastor. Pues dice yo, si está bien, está enfermo, ¿verdad? Por causa del pecado. Como consecuencia de ellos, en lugar de llegar a ser como Dios, porque es de lo que vendió Satanás a ellos, que al día que comen ellos van a llegarse a ser como Dios. Según Satanás les había prometido, el hombre fue menos semejante a su creador y se apartó de él. Porque lo que vendió Satanás a Eva y a Adán es que van a ser igual como Dios. ¿Y qué pasó? Fueron expulsados. Fueron expulsados. En lugar de introducir al hombre, porque Dios le mandó un mandato a Adán, en vez de introducir al hombre en los dominios de Dios, la transgresión de Adán le dejó a él y a toda su posterioridad en el imperio de la muerte y de Satanás. Qué triste, ¿verdad? Por un hombre, nosotros, la humanidad entera está dominada por la muerte y por Satanás. Yo no lo digo, hermano, lo hemos leído varias veces. Jesús mismo dijo, es que vosotros hacéis lo que hace vuestro padre, el diablo. Así lo dice. Entonces nosotros estamos el mundo está bajo el imperio. El mundo sin Cristo está bajo la imperio del padre de ellos, que es Satanás. Lo siento mucho, pero así dice, hermano. Gloria a Dios porque usted, su padre, es el que está arriba, no es el que gobierna este mundo. Amén. Amén. La gracia de un hombre, Jesucristo, hizo más que simplemente proveyó el camino para la humanidad caída fuera restaurada al estado de inocencia de Adán. Pero ¿qué vino a hacer Jesús? Jesucristo no solamente revocó la maldición de la muerte, perdonando y limpiando de todo pecado, sino que proveyó el camino para que el hombre redimido participa de la justicia y de la gloria plena de Dios. Amén. Es muy importante, no nada más vino Jesús, me sacó la maldición, perdonó mis pecados, limpió mis pecados. Eso, todo está bien ahí. Pero, dice, sino que proveyó el camino para que los hombres redimidos participan de la justicia y de la gloria plena. Es que usted va a vivir y yo vamos a vivir, hermano, allá con Dios. No nada más me salvó, no nada más perdonó mi pecado y ya me muero, ya tranquilo. No. Es que usted va a tener su mansión, su palacio en el palacio de Dios y usted va a adorar a Dios de día y de noche. Amén. Y dice la palabra de Dios que ya no va a haber luna ni el sol, sino la gloria de Dios es que resplandece ese lugar. Qué privilegio, porque ahora, hermano, eso es lo que miles de veces he repetido aquí, tal vez se vuelva como disco rayado. Es que yo no entiendo por qué tú tienes miedo a la muerte. No debería. ¿Por qué? Porque vas a ir a una luz resplandeciente de la gloria de Dios. ¿Cuál es el miedo? Yo cuando no era cristiano, sí, hermano. Nada más me imaginaba cuando se muere alguien. Y después cuando veo yo que le hacen así, le viene aplastado la tierra encima de la caja, digo, no entró tierra en su boca, ¿qué pasó con sus ojos? ¿Qué tal si se movía? Hermano, ¿hasta dónde nos lleva la mente? Pero cuando me vino a los pies del Señor, di cuenta de que mi alma volará. Amén. Al son de las trompetas mi alma volará. Pero cuando regrese mi Creador,
ese cuerpo que fue aplastado, mi Creador lo saca de ahí transformado y une con mi alma y vamos a vivir en gloria con el Señor. Aleluya. Dije, no, entonces es más vida. En vez de decir muerte, es más vida, hermano. Amén. El efecto del acto redentor de Cristo tiene facetas inmensurables, porque Él no solamente restaura al hombre en una vida espiritual, sino que Él le imparte la vida misma de Dios. Hermano, no nada más porque me restaura una vida espiritual de Dios, hermano, sino que es que lo que yo vivo es la vida misma de Dios, porque Cristo vive en mí. Ahora sí, cuando yo veo esto, hermano, ahora entiendo, Pablo, por qué dices que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y Cristo es la vida de Dios. Entonces yo no vivo yo, sino es la vida de Dios que vive en mí. Por eso vivo yo por la eternidad con Dios. Amén. No veo en quién me pierdo, Señor. Yo no lo veo. A lo contrario, me gozo porque mi vida es la vida de Dios misma. Si yo tengo a Cristo. El que no tiene a Cristo ya sabe, hermano, que tiene muerte espiritual y muerte eternamente. La muerte es por naturaleza algo estático y vacío. Esa es la muerte, hermano. Mientras que la vida por naturaleza es activa y plena. Amén. Si usted está viva, porque su vida tiene que ser activa. Usted tiene que vivir una vida plena, no una vida de temor. ¿Qué tal si me enfermo? ¿Qué tal si me da cáncer? Como que usted mismo lo está invocando en pocas palabras, mejor que me dé cáncer. ¿Qué tal si me muero? ¿Qué sucede con mis hijos, con mis nietos? ¿Qué sucede con mi papá, mi mamá? Hermano, Dios va a tener misericordia de ellos. Amén. Dios va a tener misericordia de ellos, de mis hijos, de mis nietos, de mis padres. Si el día Dios me llama, Dios va a tener misericordia. Nunca va a dejar algo. Él siempre ha tenido misericordia. El poder del pecado, que es la muerte, puede ser quebrantado. Pero el poder de Cristo, que es la salvación, no puede romperse, hermano. Jamás. Por eso mismo el Señor dice que el que está en mis manos, nadie las arrebatará en mis manos. ¿Sí? El poder del pecado Jesús vino a romper por el sacrificio y quebrantar. Pero el poder de Cristo, que es la salvación, no se rompe jamás, no se pierde. Jesús es la salvación. Por eso Pablo dice a Timoteo, y este es poderoso, hermano, pero que ahora ha sido manifestado por la aparición de nuestro Señor Jesucristo, el cual quitó, ¿qué hermano? ¿Qué quitó? La muerte, y sacó a la luz la vida y la inmortalidad. ¿Por qué? Por medio o por el Evangelio. Por eso el Evangelio es, hermano, usted no se siente mal. Usted es católico o está evangélico. No, dile con soy evangélico, porque ese poder del evangélico, pero el evangelio transformadora, que Jesús sacó a la muerte, sacó a la luz y la vida y la inmortalidad por medio del evangelio, porque el evangelio hemos creído. Amén. Por la fe en esta gracia en la cual estamos, ¿qué, hermano? Firmes. Y acá se termina, hermano. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ya lo dije todo, hermano. Si usted es justificado por la fe, usted tiene que tener paz con Dios. Pero esa paz por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. ¡Wow! Y nos dice, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Usted se siente así? Y si no se siente así, hermano, reconcilia, viene, arrepiéntese, pídele perdón y pídele ayuda a Dios. Amén. Tenemos que estar firmes. ¿Se gloría usted?
en esa esperanza? Usted se gloria en Dios. Usted dice, Señor, gracias porque tengo vida y vida eterna. Gracias porque tengo salvación. Nosotros contamos con la gran seguridad de que una vez que estamos en Cristo, estamos en Él para siempre. Amén. Solo usted conoce, hermano. Aquí, yo no vengo a sentenciar la vida de alguien. No. Si usted está en Cristo, desde que usted aceptó a su Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, usted va a estar en Cristo para siempre. Amén. Amén. Cuando llega la enfermedad en tu vida, estás en Cristo. Cuando todo va bien en tu vida, está en Cristo. Cuando las cosas no van bien, está usted en Cristo. Porque Cristo vive en usted. Y la salvación dada a la humanidad, pero la humanidad rechaza la salvación. Y gracias a Dios porque usted no ha rechazado su salvación. Sigue y seguimos, hermano, pidiendo ayuda al Señor para caminar en el camino que es Jesucristo. Y es de gracia de salvación. Nos ponemos de pie. Antes de orar, mis hermanos, antes de que el hermano Domingo nos despide, le pido a mi hermana Alba que viene esta